Hola, muy buenas tardes, soy Crypto Bernie, les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal y como siempre me gusta hablar de XRP, les doy la bienvenida para que oigan mi recorrido por el mundo de la compra y venta de XRP, de Bitcoin y de diferentes proyectos DeFi donde invierto o los cuales voy investigando a través del tiempo. En este momento quería mostrarles cuál es la situación actual para empezar, para traerlos a colación de qué es lo que está pasando. El mercado de las criptomonedas, el market cap global está en 1.05 trillones, ha subido 1.67% en las últimas 24 horas y esto se da por un movimiento positivo del Bitcoin que va en contra de mis proyecciones y mis previsiones. Incluso yo estaba corto en algún momento en mi cuenta de Bybit cuando estaba operando, pero bueno, así es la vida, a veces uno gana, a veces uno pierde. Vamos a ver cómo nos va. Entonces sigamos con Bitcoin. En este momento está en en 26.627 dólares y con un market cap de 518.854 millones de dólares. Esto es positivo en los últimos 7 días de 3.03% y vamos a ver la moneda de la cual pues hablo más a menudo, que es XRP, que está en 26.128 millones de dólares, en el puesto sexto de las más grandes del mercado. El índice de Greed y Fear está en 36. Si lo recuerdan, hace poquito lo mostré en 34. Esto significa que ha ido subiendo y esto significa todo este movimiento se ha dado en contra de mi proyección por el dato de IPC y de IPP que salió esta semana. Entonces, el IPP es el índice de precios al productor, IPC es el índice de precios al consumidor americanos, que ganó contra las expectativas del mercado. Entonces, pues, esto afectó de manera positiva el precio del Bitcoin. Acá está la noticia, Bitcoin gana contra el PPI, contra los forecasts, y el data está acá en Cointelegraph, en la página, y lo muestra también TradingView cómo va en ese momento de este artículo, 26.700, ya vemos en dónde estamos como les acabé de decir. Bitcoin ha crecido con fortaleza de acuerdo a lo que se esperaba, ignorando las implicaciones que tiene la inflación en el movimiento con respecto a su CPI y el PPI, según dice esto, para los prints de agosto. Esto siempre se reporta el dato del mes previo, entonces estamos en septiembre, eso fue de agosto. Ese es el dato que teníamos y qué era lo que yo estaba viendo previo a esto. Estaba viendo ese artículo que salió de FTX ayer, donde se publicaba que el juzgado, los jueces habían autorizado, la corte había autorizado unas ventas de todo el portafolio de FTX. Esto yo suponía que iba a tirar hacia abajo las monedas, aunque yo ya lo había dicho en otro video. Este movimiento no es exactamente una venta de una, sino tienen que organizar estas ventas para que no afecte de manera absurda al mercado. Y lo que dicen acá es que van a empezar a vender en la primera semana 50 millones de dólares de activos, en los cuales está Bitcoin, Ethereum y otros, y también sabemos que ahí está XRP, lo hemos visto en algunos artículos y en algunos videos previos. También la segunda semana de ventas será de 100 millones de dólares y tienen la potestad de aumentar este volumen de acuerdo a cómo se mueva el mercado. No van a afectarlo, van a tener cuidado de no darle duro al mercado con estas ventas. Eso es lo que pasó con FTX. Estas ventas pues son 34 millones de dólares, 34 mil millones de dólares que se van a vender, lo cual es muy grande, es un valor muy, muy, muy grande. Entonces pues esto yo suponía personalmente que a pesar de que no era un volumen gigantesco, iba a afectar el precio de los activos y los iba a bajar. En cuanto a este artículo me gustó y va en sentido de lo que está pasando. Según las proyecciones de Greg, que es un tipo supremamente interesante, dice que XRP salió de la estación y perdió ese movimiento bajista que está en una senda alcista mirando el mes a mes. Esas gráficas son mes a mes. Se puede ver acá la imagen, la vamos a agrandar, de la gráfica de Greg, que es un señor que sabe muchísimo de técnicos y mide todos los puntos, llevando a que en ese momento podemos esperar el punto 40 o 40 centavos de dólar por XRP o 33 centavos y espera que suba
a 80 centavos de aquí a final del año, entre 80 y 1,30. Y el siguiente nivel, si lo llegan a romper, está en estos 2,80 con 5,50. Eso le da su gráfica y su movimiento mes a mes. Esa es la expectativa que tiene EGRAG con respecto a los técnicos mensuales que va analizando en ese punto. Quería hablarles de otros dos temas puntuales, noticias que han ido saliendo en el mercado. Ripple anunció esta semana, el 12, la compra de Fortress Trust, que es un custodio de criptomonedas muy grande, y que incluso el mismo Brad Garlinghouse dijo que que habían tomado la decisión de ayudarle a unas personas, clientes de Fortress, porque la semana previa habían sido atacados y tuvo un hackeo que perdieron plata. No hay información muy clara de qué fue lo que pasó, pero Brad Garlinghouse en un video, en una entrevista en televisión, salió diciendo que ellos habían soportado a esta gente, ayudado, y que les habían repuesto la plata que se perdió para poderse hacer cargo de Fortress, que tiene una licencia bancaria también que les permitirá operar. Si no estoy mal, era en Wyoming, no me acuerdo bien la fecha, pero está esta información. La compra ya se anunció y Brad Garlinghouse considera que Brad es el CEO de Ripple Labs, considera que es una compra supremamente importante para el banco. La siguiente noticia que les tenía acá era de SBI Japón. Ellos ya anunciaron que están utilizando Ripple y la tecnología de XRP para hacer envíos de dinero entre sus filiales y en Filipinas, Vietnam e Indonesia. Este artículo no encontré uno más llamativo. No conozco muy bien este proveedor de información, Finextra, pero lo he oído y lo he revisado en varios lugares. Esto significa que Ripple sigue creciendo, sigue haciendo cosas positivas, sigue teniendo muy buena información para todos, y lo importante es que sigue creciendo para ofrecer mejores servicios. Yo me puse a buscar en diferentes lugares, diferentes portales, y encontré entrevistas desde el 2018-2017 de Brad Garlinghouse, y lo único que hay es cosas positivas y lo que están creando en ese proyecto. Si nos ponemos a mirar otros proyectos, podemos ver proyectos muy pequeños en el mundo de las criptomonedas, pero Ripple y XRP lo que están es construyendo cosas muy positivas. Me parece que, a pesar de que hay gente diciendo que puede llegar a los 20 centavos de dólar, que puede llegar a los 30 centavos de dólar la moneda, tiene un largo recorrido. Y recordemos que mañana, que muy cerca, perdón, no mañana, sino muy cerca está el halving del Bitcoin, que a pesar de que es una cosa completamente diferente a XRP, es el que jalona de todo el mercado, y seguramente va a jalonar hacia un bull run este movimiento. Está acabando el bear market, se estima que entre septiembre y octubre se acaba el bear market y arranque en noviembre y diciembre el bull run hacia el final del año, y abril del 24, donde se espera que sea el halving de Bitcoin, y ahí vamos a ver unos precios de las monedas mucho más altos, como acabamos de ver en ese artículo de Greg, que es muy llamativo. Él habla, como les digo, entre el 0.80 y 1.30, y de ahí en adelante se salta hasta $2.85. Yo había hablado en el halving de $6, creo que no me voy a quedar corto con esta proyección. Bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por estar acá. No olviden darle like al video. Coméntenme qué noticias quieren saber sobre XRP, qué otras criptomonedas quisieran conocer, y ahí estaré listo para ayudarles y ver qué más podemos hacer para invertir de manera segura y confiable en diferentes proyectos DeFi. Nos vemos. Pasen buena tarde.